Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estos días, hoy es 17 de julio, niños de vacaciones, muchos profesores también, otros muchos en cambio, se han presentado a las oposiciones para conseguir una plaza pública en la secundaria y han pinchado, con una media de suspensos que supera el 60%, se lo hemos ido contando estos días, porque esto redundará en que muchas de estas plazas se cubran con interinos, algo que ya sucede en muchos institutos de España. Y lamentamos mucho que las condiciones de los profesores sean tan difíciles porque hay pocas cosas más importantes que un buen profesor. Y esa es la pregunta de la semana que traemos hoy a esta hora que les queremos hacer a ustedes. ¿Qué es para ustedes un buen profesor o profesora? Ustedes tuvieron un profesor que les marcó, que les cambió la vida, que les convirtió en lo que son. Este va a ser el asunto que vamos a discutir esta mañana a partir de esa información que nos daba esta semana nuestra compañera de la sección de Sociedad de la SER, que se ocupa de los temas de educación, que es Laura Gutiérrez. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Para trazar, si te parece, para empezar, una foto de perfil de la profesora, del profesor, digamos, promedio en España. Mira, en España hay 792.378 docentes trabajando en el sistema educativo no universitario, en lo que son enseñanzas de régimen general, infantil, primaria, secundaria, FP y bachillerato. La gran mayoría, 575.000, trabajan en centros públicos y 217.000 en privados. El grupo más numeroso es el cuerpo de docentes de secundaria y de FP, con casi 300.000 docentes. La comunidad con más profesores es Andalucía, seguida de Cataluña y Madrid. De los casi 800.000 profes que hay en las aulas de colegios e institutos, 576.000 son mujeres, es decir, que hay una fuerte feminización del sector. 2 de cada 3 docentes en España son mujeres. Y hay además un problema de relevo generacional, que no es solo un problema de España, que es un problema global. Ahora mismo no llegan ni al 10% los docentes con menos de 30 años en nuestras aulas, es decir, que solo 1 de cada 10 profesores en España es menor de 30, mientras que tenemos un buen puñado de docentes con más de 50 años, un 55% está por encima de esa franja de edad. 1 de cada 10 tiene menos de 30 años. ¿De qué se quejan? ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que hacen los profesores? Bueno, pues la lista es muy larga, siempre lo ha sido, pero ahora mismo está muy abierta sobre la mesa del Ministerio, porque ya sabes que a principios de año comenzaron a negociar los sindicatos docentes con el Gobierno central una de sus principales reivindicaciones, que es el futuro estatuto docente, así que ahí están muy bien definidas esas reivindicaciones. La más importante, para empezar por la base, bueno, hace poco Comisiones Obreras hizo una encuesta entre el profesorado de todo el país y casi 8 de cada 10 reclama un cambio en la formación inicial que reciben, un cambio en los planes de estudio de las universidades para que esa formación se ajuste más a las funciones que luego hacen en las aulas. Es decir, los propios profesores nos están diciendo que no tienen las bases para abordar las complejidades didácticas y sociales que hay en el día a día de los colegios y los institutos. Hay un problema también en cuanto al acceso a la función pública, a la función docente. Las oposiciones que contábamos esta semana, que decías antes, los aspirantes están reclamando que cambie el modelo, que se les evalúe más por la experiencia y por las capacidades docentes. Esto también está en la mesa de las negociaciones con el Gobierno, y esa reclamación va muy ligada a otra reivindicación eterna del sector docente, de que hacen falta más manos, que tienen que salir más plazas y que hay que reducir la interinidad. Ahora mismo un 30% de los profesores que hay en España, maestros y profesores, son interinos. Además piden alicientes en esa carrera profesional, que se pueda escalar. Otra queja que ya pesa desde hace años, las ratios, el número de alumnos que hay en cada grupo, en cada clase. Los docentes se siguen quejando de esto, aunque sí es cierto que hay un factor social que puede, si las administraciones lo dejan fluir, que puede aliviar esta situación, que es la caída de la natalidad. Ya la venimos notando en los últimos años en los primeros cursos de primaria, pero ahora también ha llegado a secundaria. Hay menos alumnos porque nacen menos niños. Hay más quejas entre los docentes. Por ejemplo, un docente, dicen los sindicatos, trabaja 43 horas de media a la semana, lejos de las 37 y media que están reguladas para el personal funcionario, y 7 de cada 10 están de acuerdo en que haya una evaluación de su trabajo, del profesorado, una evaluación voluntaria. Laura, gracias. A ti. Para hablar de cómo ser un buen profesor, que debería ser, hemos invitado a 2 profesores. Los 2 dan clase de lengua. Trabajan en el mismo instituto, en Alcorcón, en Madrid, el Galileo Galilei. Uno es profesor desde hace 28 años. Hoy está en Alicante, es Javier María. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Y el otro lleva solo 2 años dando clase, está en Radio Coruña, es Álvaro Martín del Caz. Hola, Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Javier,
¿Cómo es, tú que llevas tantos años de experiencia, cómo es o debería ser una buena profesora, un buen profesor? Bueno, yo la verdad es que creo que esa pregunta es una pregunta magnífica, pero que a la vez tiene una cantidad de respuestas tremenda, ¿no? Porque somos tan variados y tan diversos el cuerpo de docentes que posiblemente si le preguntáramos esto a muchos de ellos nos darían varias respuestas, ¿no? Pero yo al menos, desde mi práctica docente, creo que hay dos elementos que son fundamentales. Por un lado, tenemos que dar la sensación a nuestros alumnos y alumnas de que están seguros dentro del aula. Si ellos no se sienten seguros, es muy difícil que puedan trabajar, que se puedan sentir a gusto. Y obviamente eso implica que nosotros tenemos que ser unos grandes observadores. Si no observamos lo que está pasando dentro del aula, difícilmente podremos poner coto a los problemas que están surgiendo y que hacen sufrir a unos cuantos de esos chicos. Y el otro gran principio que yo planteo siempre, que es posible, es intentar dar a lo que hago una utilidad. Nuestra asignatura es muy amplia, muy variada, con muchísimos contenidos y a veces ellos se quejan de ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto qué voy a hacer con esto cuando sea mayor en el futuro? Y bueno, yo creo que sí que tenemos instrumentos necesarios para poder mostrarles que lo que estamos haciendo es útil, lo fue, lo es y lo será. Entonces yo creo que son los dos pilares básicos que yo me planteo todos los años cuando quiero impartir una clase. Cuando dices que se sientan seguros, los que no se sienten seguros, ¿de qué tienen miedo? ¿Cuál es la inseguridad? Bueno, el problema de los chavales de secundaria es que están en la adolescencia y todos sabemos que es una etapa de bastante inseguridad, de bastantes miedos, de bastantes dudas, y luego también se crean grupos dentro de las aulas y de los centros, los más populares, los menos populares, y aquellos que no siguen el esquema preestablecido pueden ser vistos como personajes raros, ¿no? Y a partir de ahí se puede generar una dinámica bastante compleja que les haga sentir incómodos. Y entonces nos podemos encontrar con chicos y chicas que son realmente magníficos, pero que lo están pasando mal y ese malestar les está impidiendo ejercer todo ese potencial que tienen. ¿Tú dirías, Álvaro, que detectar eso que está describiendo ahora Javier es lo más difícil o está entre lo más difícil que tiene ahora mismo que hacer un profesor? Sí, yo creo que es una de las tareas más complejas, ¿no? Al final la realidad de los alumnos, de las alumnas es muy variada, son personas, ¿no? Y acceder a lo que están sintiendo, a lo que necesitan, muchas veces es complicado, pero quizás es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? Como profes, y yo creo que realmente es una necesidad. Como comentaba Javier, que ellos se sientan seguros, que sobre todo se sientan escuchados también, que sientan que el profesor es un referente sólido emocionalmente, que es una guía, alguien en quien confiar también. Creo que es importante y si ellos no lo sienten así, quizá sí, el profesor debe darle una vuelta ahí, ¿no? A partir de las informaciones que esta semana les hemos ido contando, ha ido contando nuestra compañera Laura Gutiérrez aquí en la antena de la SER sobre la interinidad, las condiciones de trabajo en la que están muchísimos de los maestros y profesores de nuestro país. Queremos hablar esta mañana de la condición de profesor, de cuáles son sus retos, que ahora comentamos con Álvaro, con Javier, pero también del principio de autoridad en las aulas y del impacto que lo que se estudia en clase tiene luego en la sociedad que estamos construyendo. Lo seguimos comentando con ellos, también con ustedes en el 900-100-800, pero antes... Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Los jueves nos hacemos una pregunta de los asuntos que están en la actualidad y que no hayamos tratado mucho en el abierto. Una pregunta, y esta semana lo que nos preguntamos en nuestra primera semana de verano en la radio es ¿qué es un buen profesor? A partir de las condiciones laborales de los profesores. ¿Qué requisitos debería tener desde el punto de vista del profesor, pero también desde el punto de vista de los alumnos, de los estudiantes, de las madres, de los padres? Silvia ha llamado al 900-100-800 desde Gandía. Hola Silvia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su Luis. experiencia y su punto de vista? Dígame.
Pues mira, mi experiencia es muy amplia porque he estado 46 años dando clases en institutos, me acabo de jubilar ahora. Enhorabuena, Silvia. Y bueno, pues muchas gracias, aunque la verdad es que estoy un poco con la sensación de vacío después de tantos años de hacer lo mismo, que además es vocacional y yo lo he disfrutado muchísimo. A ver, en cuanto a las condiciones de un buen profesor, después de haber experimentado muchos compañeros, amigos, incluso antiguos alumnos míos que luego han sido profesores y compañeros, creo que las condiciones de un buen profesor de instituto tiene que ser sobre todo ganarse el respeto y el cariño del alumno. Nunca por el miedo, siempre por la convicción. Tener mucha mano izquierda, porque en la adolescencia es muy necesario saber cómo tratarles, trabajar con ellos, bajar a su nivel. Como decían antes, realmente están en una etapa muy crítica y por lo tanto hay que bajarse a sus condiciones y saber manejarlos. Y luego yo, en mi asignatura, que era física y química, mi interés siempre ha sido abrirles los ojos al mundo que les rodea, relacionar la ciencia con lo que hay alrededor. Es decir, nunca crear una ciencia abstracta de pizarra, sino fomentar en ellos la curiosidad, el afán de aprendizaje, empezar las clases con preguntas, con cosas que tienen que ver con lo que nos rodea, para fomentar en ellos la capacidad de pensar, de razonar, de abrirse, y luego a partir de ahí sacar conclusiones y enseñarles que el saber es importante, no solo, como decían antes, por una utilidad práctica, sino porque tú como ser humano tienes que formarte, tienes que ser capaz de afrontar muchos retos en tu vida, y cuanto más sepas y más herramientas tengas, pues mucho mejor. La importancia de tener en nuestras trayectorias, y por mucho que pasen los años, maestros, profesores que nos marcan, que nos descubrieron incluso una pasión, que nos introdujeron la pasión por la lectura o por la física, por las matemáticas, solo por la vocación que ellos sintieron. Silvia, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Un abrazo, Silvia. Nos acompañan esta mañana Javier María y Álvaro Martín del Caz, que son profesores de lengua, uno con muchísima trayectoria, Javier, y otro que acaba de empezar, lleva apenas un par de años, Álvaro. Álvaro, ¿tus alumnos cuántos años tienen? Bueno, entre 12 y 18 años. Cuéntame cómo es la primera vez que entras tú solo a un aula para ser profesor titular con chavales adolescentes, y ese primer día que ves que hay un grupo de chavales y de chavales que están, bueno, a ver, este muchacho, ¿quién es? Sobre todo, ¿cómo va a ser? Y a ver qué va a pasar aquí. Pues la primera vez que yo entré a un aula fue realmente solo, porque previamente había hecho las prácticas, ¿no? Pero cuando te enfrentas a esa realidad tú solo, fue hace un par de años y medio, y cuando entras a un aula, en realidad, te enfrentas a esa realidad de golpe, ¿no? No es una profesión en la que vayas aprendiendo poco a poco, sino que tienes los alumnos enfrente esperando que les digas algo, ¿no? Y supongo que sientes nervios, ¿no? La primera vez que eso sucede, pero rápidamente, cuando llevas 10 minutos, como que todo empieza a ir bien, ¿no? Te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es preguntarles, escuchar qué necesitan ellos. Tú en realidad eres consciente, ¿no? de lo que tienes que impartir, y bueno, fue bien mi experiencia, la verdad que fue buena. ¿Tú sentías y sientes todavía que llegabas bien formado, que la formación que habías recibido en la universidad era adecuada para enfrentarte al aula? Yo creo que la formación quizá más académica sí que era buena, pero es cierto que en el máster de profesorado una de las mayores carencias quizá, ¿no? que puedan existir es la falta de formación práctica. Las prácticas duran bastante poco y tampoco hay un acompañamiento más allá del propio tutor de prácticas, no hay un acompañamiento constante. Entonces, quizás sí que sería bueno plantear un proceso de formación, incluso permanente, ¿no? Con asistencia a clases de compañeros, una vez que los docentes ya están en activo, o incluso antes, en el propio máster, una formación más práctica, ¿no? Menos teórica quizá y más aplicada al aula. Javier, llevas más de 20 años dando clases. Cuéntame una cosa, ¿cómo ha cambiado la relación del profesor con la autoridad, o cómo era visto, si era visto al principio cuando tú empezaste, como una figura de más autoridad de lo que lo es ahora? Y vinculado con esto, la relación con los padres. ¿Cómo ha cambiado en tantos años que llevas tú de oficio? Bueno, yo
la verdad es que sí que con el paso del tiempo, pues los chicos y las chicas han cambiado sus actitudes, sus comportamientos, y evidentemente eso lo observas dentro del aula, ¿no? Pero como ha dicho la compañera de Gandía, al final nosotros tenemos que observarlo, y una vez que estás observando los cambios tienes dos opciones: mantenerte inmóvil y por lo tanto la situación te puede, o realmente hay que adaptarse. Y adaptarse no quiere decir que ellos hagan lo que quieren, sino simplemente te adaptas a una nueva realidad, igual que cualquier profesional en cualquier ámbito, y a partir de ahí buscas soluciones. Es obvio que el trato con ellos es fundamental. Ellos se tienen que ver como un referente, eres el líder del grupo, y ellos tienen que tener muy claro desde el primer día que es así, porque en el fondo, a pesar de que ellos creen que lo dominan y lo manejan todo, necesitan que haya unas reglas claras que todos vamos a cumplir, el profesor el primero. Y luego, con respecto a los padres, pues sí que ha cambiado un poco la visión que tienen del profesor. Realmente yo no sé por qué se ha producido ese hecho, pero sí que es verdad que a veces es bastante complejo tratar con ellos, porque realmente en ocasiones no quieren una solución real al problema, sino quieren que le resuelvas el problema del hijo o de la hija, ¿no? Y al final eso es tremendamente complejo, y nosotros lo que sí que les pedimos es que confíen en nosotros y que realmente, si ven que algo no está funcionando, que se pongan en contacto con nosotros, que somos los primeros que queremos buscar esa solución, ¿no? Pero no intentar vernos como un enemigo que tienen al otro lado de la trinchera con el cual se van a tener que enfrentar, en vez de intentar tender puentes para poder buscar soluciones. ¿Tú dirías que se os respeta ahora igual que antes? Por lo que yo escucho en muchos programas o en estudios de los sindicatos, etcétera, hay bastantes quejas, ¿no? Y yo personalmente, la verdad es que en esta trayectoria profesional que llevo, siempre he tenido un trato bastante respetuoso con los padres, y ellos lo han tenido conmigo, fundamentalmente por dos motivos, creo. Primero, nunca les he intentado juzgar como padres. Yo nunca le voy a decir a un padre si lo está haciendo bien o mal. Y a la vez, tampoco les he consentido que ellos juzguen de una manera injusta o frívola mi labor. Entonces, al final, lo que se intenta es buscar un equilibrio en el que ellos y tú nos podamos sentir tranquilos, relajados, y fundamentalmente, el objetivo fundamental es buscar la solución al problema, no echarnos la culpa unos a otros. Hay un problema, hay que resolverlo, y eso es lo que yo pretendo transmitirles a los padres siempre. Conchi ha llamado desde Soria. Hola, Conchi, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eres profesora de biología, ¿verdad? Sí, desde hace muchos años. Cuéntame tu experiencia al hilo de la pregunta que estamos formulando esta mañana de qué requisitos debería tener idealmente una profesora, un buen profesor. Bueno, pues yo te diría que para mí fundamentalmente son 4, ¿no? Uno, el primero es saber que los adultos somos nosotros y que tenemos que tratar a nuestros alumnos con respeto, igual que a todo el mundo, con respeto, porque les estamos enseñando valores. 2, es importantísima una buena formación en inteligencia emocional. Estamos tratando con alumnos adolescentes y es muy importante aprender lo que es la escucha activa. Eso para mí es fundamental. 3, no podemos pretender que nuestros alumnos se traguen 6 misas diarias, que digo yo, ¿no? Entendámonos, sino que simplemente los métodos han cambiado, las metodologías han cambiado y los tiempos han cambiado, y tenemos que saber adaptarnos. Y la última, y para mí la fundamental, es echar muchas ganas. Conchi, gracias. Yo creo que esas son las 4 fundamentales. Te lo agradezco. Nada, a vosotros, un saludo. Muchísimas gracias. Buenos días. Desde Navalcarnero ha llamado Jaime. Hola, Jaime. Hola, buenos días. Que ha sido también profesor toda la vida. Sí, desde los 21 años, que nada más de acabar la carrera empecé, hasta los 63. ¿Y por qué decidiste ser profesor? Pues mira, fue un profesor que tuve yo en el colegio donde estudié, internado que estaba, don Lucinio, que me dio latín, griego, historia, y luego fue catedrático de lengua y literatura. Y fue el que, pues sus clases eran una delicia. Y siempre con sentido del humor, y en aquella época el respeto era quizá mayor que el que hay ahora, ¿no? Luego decidí hacer lengua y literatura porque era lo que me gustaba, y luego tenía también a mi hermana, que era mayor que yo y había cogido esto, y además he sido jefe de estudios adjuntos, o sea que conozco, y he trabajado en la privada, pública subvencionada y en la pública, entonces conozco el problema que se tiene con los alumnos. ¿Y cómo lo definirías tú ese problema?
Pues el problema es que los alumnos son personas y hay que tratarles como personas. O sea, yo el profesor que va allí a decir que voy a dar mi clase de lengua, de matemáticas o de lo que sea, no es. O sea, lo primero es la persona y ver qué les pasa. Y lo secundario para mí luego ya es darles esa información, porque si no hay un respeto y no hay un silencio y no hay un por qué estás explicándoles esto. Y muchos de los alumnos es muy difícil que estén atentos. Hay que buscar esa atención de los alumnos. Es muy complicado, porque es como dar una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Y es bonito. Yo al final fui despedido, me da un poco vergüenza decirlo, pero la última clase me sacaron de clase y estaba todo el instituto en los 2 pabellones aplaudiéndome. Y cada vez que me ven por ahí, pues soy su referente. Y otra cosa es sacarles del aula, que no todo es el aula. Fuera del aula, actividades extraescolares, que he hecho muchas con ellos. Jaime, muchas gracias. Y es de la manera que les enganchas, porque es que el aula continua, lo que es estar 6 horas seguidas, y con uno con el de lengua, el otro con el... No, hay que motivarles. Y los chavales, cuando ven que tú estás bien y motivado, vamos, se enganchan enseguida. Gracias, Jaime. Un abrazo. Mucho. Hasta luego. Álvaro, ¿y cómo se mantiene esa atención de la que ahora nos hablaba Jaime con un chaval, una chavala que está, como estamos los adultos, permanentemente enganchado al teléfono móvil? Sí, a veces es difícil. Creo que es uno de los mayores retos, en realidad, que tenemos ahora, ¿no? Con vídeos de TikTok que duran 15 segundos, claro. Chavales acostumbrados a una inmediatez. Tenerles 50 o 55 minutos sentados es difícil, y a veces quizá debemos plantearnos si deben estar 55 minutos sentados, ¿no? Como comentaba el compañero que había llamado, creo que está bien poderles sacar del aula, poder hacer actividades en el entorno escolar y fuera, en entornos... al final les estamos educando para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una actividad con colegios, con residencias de ancianos, con bibliotecas, con centros culturales, incluso dentro del propio centro? Pero cuando estás en una clase de 55 minutos en los que tienen que estar sentados, pues supongo que está bien que tengan distintas actividades, distintas tareas a lo largo de esos 55 minutos, y que también dentro de esas tareas haya actividades que les resulten motivantes, que sientan que, como decía Javier, esto es de utilidad, que están aprendiendo a valerse en el mundo, a comprenderlo y a interpretarlo también, y que lo que están aprendiendo en el instituto es útil para ellos, les ayuda, ¿no? Javier, ¿tú eres de los que ponen muchos deberes para el verano o no? Nada. Entonces, estupendo. ¿Y tú, Álvaro? No. Si acaso les recomiendo leer, divertirse, ver series, películas. Pues entonces cumplís, yo creo, uno de los requisitos básicos del buen profesor, el que te dejaba libertad absoluta para el verano. Álvaro Martín del CAD, Javier María, muchísimas gracias por haberos acercado a la radio esta mañana y permitirnos este ratito para reflexionar sobre la figura del profesor. Un abrazo y buen verano. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.